Dios te bendiga. Este video es para poder compartir con todos ustedes una investigación que estoy realizando sobre un texto bíblico, el cual es Marcos 9:29, cuando nuestro Señor le dice a sus discípulos: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Él también en este versículo está en manera paralela en Mateo 17:21. Podemos observar, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Creo yo que es conveniente poder saber a qué se está refiriendo el texto bíblico, si realmente la oración y el ayuno es aquello que hace la diferencia en cuanto a la expulsión de algún demonio, algunas cuestiones importantes del caminar y del diario vivir de un cristiano, con la intención de ver cuál ha sido la voluntad de Dios, el cual ha quedado este texto bíblico. He realizado esta investigación, así que yo les quiero compartir con todos ustedes los resultados de la misma. Así comenzamos. Primeramente hay que tener en cuenta que este suceso está relatado en los tres evangelios: en Mateo, en Lucas y en Marcos. Son los tres evangelios en donde está relatado este suceso. El suceso es un muchacho endemoniado que aparentemente desde muy jovencito él tuvo ciertas manifestaciones espirituales que hizo pensar al padre que él estaba endemoniado, ¿sí? Es más, el padre le llama que su hijo era lunático. En ese tiempo, en la época de Jesús, se creía que un muchacho o una persona adulta que tenía esas manifestaciones físicas era producto de la influencia de la luna. Por eso se llamaba lunático. Este muchacho aparentemente era arrojado al agua o al fuego, según cómo lo tomase el espíritu aparentemente. Entonces el padre, preocupado por esta situación, se acerca a los discípulos, porque claro, no estaba Jesús, estaba con sus tres discípulos en el monte de la transfiguración. Entonces se acerca a los otros 9 restantes, y a estos 9 restantes le solicita que si podían expulsar el demonio de este muchacho. Por lo que dice el texto, aparentemente los discípulos habían intentado varias veces hacerlo y con resultados negativos. Entonces ellos no podían expulsar el demonio, y justo cuando Jesús estaba bajando en el monte de la transfiguración, el padre lo ve, va enseguida corriendo, dice a él, si ustedes ven en el versículo 15, toda la gente, y obviamente también junto con el padre. Entonces él viene y le comenta esta situación a Jesús, por lo cual Jesús, lo primero que él responde al Padre, y en realidad a todos los que estaban presentes ahí, dice: oh generación incrédula. Vamos a ver que la primera razón que da Jesús por la cual no había sido expulsado este demonio era por la incredulidad de lo que estaban ahí. Entonces Jesús ve al muchacho, y el muchacho, a través de una orden dada por nuestro Señor Jesucristo, el demonio es reprendido y sale del muchacho. Era, dice Marcos, un espíritu mudo y sordo. Ese espíritu sale de ese muchacho y queda como muerto, dice. Más, todos pensaban que había fallecido. Después de este suceso, en donde podemos ver
el poder que tenía nuestro Señor Jesucristo aún sobre las entidades demoníacas. En el versículo 27, ya estando juntos en un lugar separado en una casa, los discípulos junto con Jesús, los discípulos le preguntan a Jesús, porque ellos estaban perplejos, ellos no podían entender por qué había sucedido eso, si ellos habían tenido éxito en la expulsión de demonios anteriormente, sobre todo en el capítulo 10 de Mateo, podemos observar eso. Sin embargo, en este caso no había podido ser posible la expulsión de este demonio. Entonces, claro está, estaban perplejos, estaban desorientados, y entonces les preguntan a Jesús cuál era el motivo por el cual ellos no habían podido expulsar este demonio. Entonces Jesús, aparte de la declaración que le había dado en forma general, habiéndoles dicho generación incrédula, también en el versículo 29, si ustedes observan, y que está ahí resaltado, les dice: y les dijo Jesús, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Es decir, que el motivo que le da nuestro Señor Jesucristo a los discípulos es que es la falta de oración y la falta de ayuno, junto con también la incredulidad que habían demostrado estos 9 discípulos. Lo primero que hay que hacer cuando tenemos textos de esta manera es poder ver dónde se encuentran el mismo texto. Por ejemplo, en este caso se encuentra en Marcos 9:29, pero también se encuentra en Mateo 17:21, donde dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Es decir, que no hay mucha diferencia entre lo que dice Marcos y lo que dice Mateo. El Evangelio de Marcos es el primero en escribirse, por lo tanto es el más antiguo. Entonces Mateo pudo haber tenido una copia del Evangelio de Marcos, ¿sí? Por lo tanto es preciso comenzar en el original, en el Evangelio de Marcos. Lo primero que debemos estudiar aquí es que hay 2 palabras particulares, en realidad 3. El primero es género, ustedes lo ven ahí. El segundo es la oración y el tercero es el ayuno. Entonces es preciso saber a qué se está refiriendo en cada una de estas palabras. La primera palabra, la palabra género, la Reina Valera, la traducción de la Reina Valera lo ha traducido de diferentes maneras. La misma palabra en el original es genos y ha sido traducida de diferentes maneras, como nación, como natural, como clase, como familia, como linaje. Son todas las maneras diferentes en donde ha sido traducida la palabra. Pero en este caso, en el versículo 29 del capítulo 9 de Marcos, ha sido traducido como género, ¿sí? Y el género, ¿qué significa el género? Es una cantidad de cosas que se distinguen de otras cosas, ¿sí? Lo que busca el autor en este caso es hacer una diferencia entre una cosa con otra, muy parecida, pero diferente. En este caso, lo que podemos concluir aquí es que estos demonios, si bien a todos se lo puede denominar como demonios, hay diferentes clases de demonios. Y Jesús hace alusión que este género, el que había ingresado en el muchacho, era de un poder que no tenían otros demonios y que era preciso para su expulsión, aparentemente con oración y ayuno, que ya vamos a ver cuando vayamos a estudiar cada una de estas palabras. Entonces el género
significa y da a entender que hay jerarquías en los demonios. Y también lo podemos ver esto en Mateo 12:45. En Mateo 12:45 ustedes van a ver que Jesús mismo le dice: entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores. Había sido el caso de un hombre que había sido liberado de un demonio y había dejado este hombre, simbolizando la casa o una casa sin habitar, barrida y bien limpia, pero sin haber ocupado esa casa, esa persona, con el Espíritu Santo, ¿sí? Dando a entender que había sido simplemente liberado. Entonces ese demonio, al volver a querer poseerlo a este hombre que había sido libertado, toma otros 7 espíritus peores. Entonces podemos ver que hay jerarquía, porque dice espíritus peores, es decir, que hay espíritus que son peores y espíritus que no son tan peores o tan malos, ¿sí? Entonces vemos que en los dichos de Jesús habla de una jerarquía demoníaca. Entonces en este caso, el caso del muchacho, es una clase o un género muy particular, que hace alusión Jesús que su expulsión solamente puede darse por la oración, el ayuno, y también hemos visto en el versículo 19 que también habla de la incredulidad. Bueno, así continuamos con la otra palabra que habíamos dicho que vamos a estudiar, es la palabra oración. Sabemos que la oración es hablar con Dios, en donde nosotros le contamos a nuestro Padre nuestras necesidades y también agradecemos por todo lo que Él nos ha dado. Esa oración conlleva una comunión con Dios, una común unión. Eso significa comunión. Es una relación, una dependencia particular que tenemos para con Dios. La oración es el medio de comunicación que tenemos para con Él. Entonces, los discípulos, antes de haber intentado la expulsión de este demonio, no habían pasado tiempo en oración, en comunión con el Señor, y esa aparentemente es la clave por la cual no tuvieron éxito ellos al expulsar este demonio. Y también fue recalcado por Jesús cuando la respuesta de Jesús fue que el motivo había sido la poca fe. Están en consonancia, o sea, en relación con la oración. Usted dirá, ¿qué tiene que ver la fe con la oración? Y está muy íntimamente relacionado, porque la fe es aumentada por la oración, por esa comunión, esa relación que tenemos para con nuestro Padre a través de esa comunicación que es la oración. Aumenta nuestra fe en Él, nuestra confianza y nuestra dependencia en Él, y también aumenta nuestra fe a través de la palabra de Dios. Eso lo podemos ver en Romanos 10:17, que dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe es incrementada o aumentada a través de la oración y por la lectura de la palabra de Dios. Son las dos maneras en las que nosotros disponemos de eso. Entonces la oración es una disciplina, una actividad que el cristiano debe realizar día a día, y en eso habían fallado estos discípulos, en no haber estado en comunión con el Señor a través de la oración. Muchos creen que, como yo le estaba hablando hace rato, de que ellos habían confiado, los discípulos. Ustedes ven que aparentemente han intentado varias veces
la expulsión de este demonio del muchacho y no habían podido conseguirlo. Y ellos pensaban que lo iban a poder hacer porque ya habían tenido éxito una vez pasada, en donde Jesús lo manda a evangelizar, ¿sí?, a otros judíos, y le dio poder para expulsar demonios. Y lo habían hecho con toda naturalidad y habían tenido un éxito tremendo, por eso, de tal manera que ellos venían gozosos, dicen, en el camino por todo lo que Dios le había permitido hacer a ellos. Pero en este caso, en este momento, no lo pudieron hacer. Y entonces la cuestión está en que le faltó dependencia en el Señor y buscar su rostro en oración. Entonces es preciso hacer eso constantemente para poder tener éxito en las cosas que no tienen que suceder en nuestro diario vivir. Y ellos no lo habían tenido por el simple hecho de que faltaba comunión y dependencia en el Señor. Quizás esto no lo podemos saber. Ellos confiaron más, digamos, en el poder que habían sido dado en ellos y no han tenido una dependencia en el Señor para poder realizar esta obra. Y la otra palabra, y la que quiero hacer énfasis, es el ayuno. El ayuno normalmente en la Biblia es un tiempo de dedicación que tiene un cristiano. En realidad la práctica del ayuno no tan solo la realiza el cristiano, hay muchas religiones falsas y prácticas antibíblicas que también realizan ayunos, ¿sí? Así que, pero cuando me refiero acá al ayuno, me estoy refiriendo a un cristiano que dedica un tiempo en la cual se abstiene de alimentos y de bebida para pasar ese tiempo en oración y en comunión con el Señor. En este caso, este ayuno, esta palabra que usted ve aquí, ayuno, no está en los mejores manuscritos de Marcos. ¿Qué son los manuscritos? Son las copias. Hoy en día nosotros no tenemos el original escrito por Marcos mismo, sino que eso está perdido, no puede ser todavía encontrado. Entonces lo que hay actualmente son copias de ese original, y las mejores copias, es decir, las copias más cercanas al tiempo en donde escribió o pudo haber escrito Marcos su evangelio, no se encuentra la palabra y ayuno. Sería simplemente este género: con nada puede salir sino con oración. Y ayuno no está en los mejores manuscritos. Por ejemplo, no se encuentra en el Código Sinaítico, tampoco se encuentra en el Código Vaticano, ni tampoco en el manuscrito griego utilizado por Clemente, que son los más confiables dentro de lo que son las copias, ¿sí? Entonces esta palabra y ayuno no está en el original, ¿sí?, en la copia más cercana al original. Y usted me dirá, ¿por qué se encuentra en Marcos capítulo 9 versículo 29? Yo creo que se encuentra porque actualmente el ayuno es una práctica que mejor nos permite una comunión o una relación para con el Señor. Quiero explicarlo de la mejor manera. Es que Jesús mismo dijo, usted dirá, ¿por qué no puede ser ayuno ahí? O sea, ¿por qué no puede estar la palabra ayuno ahí? Y el motivo y un argumento muy fuerte en contra de esto es porque Jesús mismo dijo que sus discípulos no ayunaban porque Él estaba presente, sino que ellos iban a ayunar cuando Él ya no estuviera con ellos. Y eso lo podemos ver en Marcos 2:19. Dice: Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar? Es decir, Jesús estaba presente y era el novio, representaba al novio.
y cuando estaba el novio presente, estaban las bodas, no podían ayunar. Se supone que el ayuno es un tiempo de comunión en donde ha pasado alguna prueba o uno está pasando alguna prueba, una necesidad muy grande. En momentos de alegría normalmente no se hace ayuno. Entonces, sin embargo, él dice que vendrá el tiempo en donde le será quitado, ¿sí?, el esposo. Entonces van a tener que ayunar. Pero en ese caso Jesús no le pedía el ayuno a sus discípulos en ese tiempo, en ese momento, porque Jesús estaba presente con ellos. Entonces no era preciso que ellos ayunaran. Entonces, si Jesús le dice que ellos no tenían que ayunar, no le puede decir ahora en el versículo 29 que ayunen. Sería una contradicción, ¿entiende? No le puede decir que ellos no ayunen y después le dice que el demonio no ha salido porque ellos no han ayunado. Esa es una contradicción en sí misma. Por lo tanto, por eso es probable que la palabra ayuno haya sido incorporada después, mucho tiempo después, ya cuando Jesús no estaba físicamente en la tierra. Segundo, porque en la palabra ayuno no están los mejores manuscritos o copias, ¿sí? Entonces es muy probable que la palabra ayuno no haya sido, digamos, dentro del original de Marcos, pero posteriormente pudo haber sido incorporado, ¿sí?, incorporado sin ningún tipo de problemas. Pero para ese momento que habla el texto bíblico, la palabra ayuno es casi muy difícil que esté presente ahí. Entonces mi conclusión, a la que después de haber investigado este tema, es que en el momento en el que los discípulos intentaron expulsar el demonio, no habían puesto su confianza en el Señor. Es la primera conclusión que llego. Y por lo tanto no habían pasado tiempo en comunión con Dios. Y esto lo hacían a través de la oración ellos. Entonces la relación de la fe con la oración es que la fe se incrementa a través de la oración y de la confianza en el Señor. Ellos no podían ayunar porque el mismo Jesús le había dicho que no lo hagan, ¿sí?, porque estaba presente él físicamente. Entonces el cristiano incrementa su fe teniendo comunión íntima con Dios. A mayor comunión o relación con Dios, mayor va a ser la fe de él. Y esos medios que uno tiene para incrementar la comunión íntima con Dios es a través de la oración y actualmente a través del ayuno. Por eso fue después incorporado por los copistas en Marcos y Mateo, pero en el original no fue colocado ni por Marcos ni por Mateo el tema del ayuno, sino que fue incorporado después, mucho tiempo después, cuando ya no estaba Jesús en la tierra físicamente. Pero el poder, quiero hacer notar esto, que el poder no se encuentra en sí mismo en el ayuno ni tampoco en la oración, que no son los medios, digamos, no son el fin en sí mismo, son medios que uno tiene, que en realidad lo que a nosotros nos ayuda y el objetivo último es la relación íntima con nuestro Dios, y los medios son el ayuno y la oración, ¿sí? ¿De qué me vale a mí ayunar y orar si no confío y no tengo una relación íntima con Dios? Entonces el ayuno y la oración son medios que uno tiene para alcanzar el objetivo, que es una mejor relación íntima con nuestro Dios. Y esto lo digo porque muchas religiones falsas oran y ayunan, pero no tienen relación íntima con Dios. Ellos usan los medios, pero no para alcanzar el objetivo o la meta, que es una mejor relación con Dios. Es más, ni siquiera lo conocen al Dios verdadero. Entonces, si hoy quieres tener comunión con Dios, tienes dos medios para alcanzar esa comunión, que es la oración y el ayuno. Espero que te haya sido de bendición. Dios te bendiga.